Como decíamos ayer, profesor Bustillo, con ocasión de la Feria del Libro realizada en Bogotá, un año más de la Feria del Libro, encuentra uno mucha gente que vaya y se promueve mucho que la gente vaya y que lleve a sus niñitos y todas estas cosas a la feria. Pero yo quisiera saber de esos centenares o decenas de miles de personas que van, quién sabe cuántos se han interrogado, cómo fue que se originó el libro. Sí, ¿a dónde se originó ¿De el dónde, libro? dónde empezó todo eso que están vendiendo? ¿Cuál es el origen? Que es una de las preguntas que uno se debe hacer con todo esto, ¿de dónde viene? Entonces, ¿Y de dónde vienen las ferias y de dónde viene la feria del libro? Que La sería feria del libro. interesante preguntarse sobre eso. entonces, pues bueno, la inquietud es ¿de dónde viene el libro? Creo yo que los primeros libros, la piedra fue lo que sirvió como primeros libros y sobre ella se grabó. Claro que sí, recuerde que con un rayo Jehová, allá en el Sinaí, pues grabó en piedra los 10 mandamientos, el principal código ético de la humanidad. Las tablas de la ley. Las tablas de la ley que las guardaban los judíos en el Arca de la Alianza. Claro que sí. No sería ese el primer libro, doctor Correa. No. No, ¿verdad? Pues bueno. Podría Podría pensarse. pensarse, sí, pero que más bien que nos caiga un rayo, por decirlo. Y más bien, miremos que después de la piedra, ahí comenzaron a aparecer inmediatamente las tablillas, las tableticas, Las tablillas, sí, sí. que eran sobre todo las que servían para marcar en las botijas esas grandes donde se guardaba el cereal, una especie de contabilidad, cuánto hay aquí, cuánto hay aquí, cuánto hay aquí. Esa fue casi la primera escritura también, porque con el libro fue Que naciendo después la las escritura. pusieron en las tablillas cuneiformes, porque la primera escritura es sumeria. La historia nace en Sumer, no se le olvide. Sí, Es y decir, cuneiforme, pues recordémoslo, en forma de cuña, sí. de cuña, es decir, que uña, raya uno y ahí queda la cunita, la cuña. Sí, señor. En eso, y así se formaba la primera escritura. Esas, la piedra, la tabletica, dio paso al papiro egipcio. El papel de donde viene la palabra, sí. Entonces el papiro ya era tomar esas, yo vi algún procedimiento de esos, es interesante coger todas esas hojas como las de los ramos del Domingo de Ramos y cómo las machacan y las van uniendo y les ponen una especie de cola y se va formando una sábana grande, 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 grande y ahí se escribe sobre esa sábana. Ahí vienen los capítulos y con los títulos y luego esa sábana grandotota Se recoge. se empieza a envolver. Y ese rollo grande envuelto se llamaba volúmina. Entonces de El ahí plural volumen de 1, volumen. volumen 2, volumen De 3. ahí viene, yo tengo un volumen que me conseguí en la feria, es un libro, pero mire desde dónde viene eso. Entonces, eso fue el papiro, egipcio, típicamente. Después, en tiempos de Augusto en Roma, sucedió otro hecho muy importante, otro hito en la historia del libro. Sí. Hablábamos ahora hace un rato, sí, usted y yo, sí. Claro que sí. Sí, pero inclusive después del papiro, me parece a mí que como en orden cronológico, vino el pergamino. En Pérgamo, sí, ese Pérgamo, papel. pergamino. Claro que sí, de, Sí, de la ahí ciudad viene. de Pérgamo. Ya eso resultaba un poco más fino, más barato, o no más barato, más... Y de la expresión, y de la ciudad de Biblos vino la expresión libro. Biblos, la ciudad Biblos. fenicia de Biblos. Exactamente. Claro, Biblia también viene de allí. Aun cuando hay algunas otras personas que dicen que biblos, de donde viene el libro, significa es movimiento. Yo he leído. ¿Por qué? Por eso que le decía, el movimiento de enrollar. De ahí vendría. Pero eso sí es objeto de discusión y eso es para expertos y sabios en la materia y no para nosotros que somos simples mortales. Para expertos en etimología, sí. Sí. Raimundo San Miguel, todos esos Sí. señores de... Y ya los que sí comenzaron a darle una estructura al libro, tal vez los romanos. Los romanos, ellos sí tenían unas tabletas que las cubrían de cera y con un estilete. Y ahí se podía escribir y hacer una tableta junta de la otra y de la otra y de la otra. Y ahí se le enseñaba a los niños a escribir. Y los niños iban al colegio Y precisamente eso se con podía ese, borrar. con ese ¿A punzón. usted no le recuerda esa tableta algo que debemos conocer nosotros de niños? La pizarra. La pizarra, sí, señor. Hoy Los en día, romanos hablando iban de a la pizarra, clase con sus pizarras. Hoy en día le habla uno de pizarra a un muchacho y que está El con su pizarrón. tableta y con no tiene ni idea. La pizarra, ahí se aprendía a escribir. Y era lo más bonito. Bueno, pero ese es el origen. Ya los romanos sí le dieron
el estilete. Uno podía escribir y borrar, escribir y borrar. Iba al colegio el muchacho con su estilete y su pizarra, y el maestro pues hacía el dictado, y ahí comenzaba la instrucción y la educación. Exactamente. Uy, ¿cómo sería? ¿Qué tal nosotros volver a la pizarra? Sería interesante. Sí, sí, si los japoneses usan el abaco todavía para aprender a computación, ¿por qué no volviéramos a la pizarra? Y no coger el ebook o el iPad y leer lo que no sabemos cómo se produce. Pero bueno, de ahí viene, entonces otro paso ya. Estamos finalizando el Imperio Romano y ya está comenzando la Edad Media. Y llega aquí a Europa, bueno, aquí ¿no? A Europa, aparecen los árabes. Y los árabes le cuentan a Europa que en China, muchos milenios antes, también se usaba un material para escribir que era la seda. Sí, señor, la seda, la ruta de la seda que llegaba a Europa. La ruta de la seda. Y que tiene mucho que ver con el descubrimiento de América y el camino de la especiería. Claro, porque era buscando eso que llegó Colón aquí y se tropezó con América. Pero entonces viene ya ese papel, esa materia, la traen los árabes a Europa. Y además, trayendo esa seda, comienza un proceso que da como resultado el papel. El papel que resultó ahora sí muchísimo más barato que el papiro, que el pergamino, todo. El papel, la pólvora, la bruja, todo eso están pero el papel asociados los chinos. Entonces eso ya ahora sí va configurándose eso que se llamamos libro, que estamos discutiendo ahora. ¿Y cuál fue, me parece a mí, el libro más antiguo? No, el golpe de gracia que creó el libro que tenemos hoy en día, que conocemos. El eureka del Eso libro. fue Gutenberg. Gutenberg, la imprenta, Cuando claro la que imprenta. sí. Sí, Los sí, tipos de la imprenta de Muy Gutenberg. antecitos de la imprenta de Gutenberg existió el códice romano, que eran hojas ya hechas con esas tabletas que estábamos hablando hace un rato, y las ponían unos con otros y las cosían. Eso es lo que hacemos aquí en la universidad cuando dípticos cosidos o sí, trípticos. lo que mandamos a hacer aquí en la universidad cuando necesitamos unas fotocopias y nos las enchurruscan. Eso lo hacían ya los romanos. No somos ningún descubrimiento. Y de ahí saltó a la Edad Media que, no sé, para mí la Edad Media es la edad de oro del libro. Claro que sí. Uno de los principales libros en la Edad Media eran los libros cartularios. Es la edad de los caballeros, de los torneos, de los trofeos. Y precisamente los libros cartularios son aquellos que hablan de las hazañas de los familiares, de los ancestros, los libros cartularios. Faltó mencionar en Roma los libros elucidarios, claro. Los famosos libros civilinos, para interpretar los libros civilinos de la Sibila. Recuerde usted que el rey le compró los libros, el rey Numas, le compró los libros a la Sibila de Cumas. Sí, señor. Y como eran libros que solamente podían consultarse cuando estaba en peligro de Roma, pues se llamaron libros elucidarios para interpretar los libros civilinos. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces ya... Y los incunables, ¿recuerda usted? Los incunables, claro. Es decir, incunable se ha tomado como modelo o como clasificación a los libros confeccionados antes del 1 de enero del año 1500. Los de ahí para atrás son incunables. Los de ahí para adelante ya son los libros normales, los libros que conocemos hoy en día. Incunables en España, la Celestina de Fernando de Rojas. Es decir, ahí está la edición en España. No hemos hecho una mención de quiénes son los salvadores de todo lo que conocemos hoy en día en conocimiento. Los monjes, indudablemente. Indudablemente. Los monjes de Occidente, de que hablara el intelectual francés Montalembert, y en su famosa obra, Los monjes de Occidente, el Sister Cluny, todos ellos salvan en los monasterios de los bárbaros, de la acción inclemente de los bárbaros, salvan los libros, salvan la cultura árabe, salvan la cultura occidental, los monjes de Occidente. Y fíjese el peso del libro, cómo es de concreto, que se quemaron libros cuando Hitler, se quemaron los libros cuando la Biblioteca de Alejandría, y bueno, se quemaron muchos libros, pero eso ya es una historia una historia más larga.
y mucho más larga que la Feria del Libro. Y después de la caída del muro de Berlín, de se quemaron cantidades de libros que sirvieron para calentar a los soviéticos, a los rusos, con ese gran invierno que hubo después en 1990. Se quemaron bibliotecas enteras de los clásicos del marxismo. Sí, ese ya es cuento para otro libro. Para otro libro. Y entonces nos veremos la próxima vez con algún otro tema de interés para toda nuestra audiencia.